buenas noches y bienvenidos a Depredadores. En esta ocasión no saldremos de Europa para encontrar otro asesino de leyenda, Peter Kürten, el vampiro de Düsseldorf. Sadismo y crueldad bajo la apariencia civilizada de un hombre elegante. Comenzamos. Vamos a preguntar al doctor César Paumar, nuestro colaborador. Buenas noches. Buenas noches, David. Le vamos a preguntar sobre un tema que también no ha tenido el suficiente protagonismo, afortunadamente, en nuestro programa, que es el vampirismo. Dentro de las muchas perversiones, de las muchas tendencias que hemos estudiado, no se encuentra todavía el vampirismo. Hoy sí. Hoy vamos a hablar de Peter Kürten, el apodado vampiro de Düsseldorf. ¿Qué hizo este personaje? Pues este personaje sembró el terror, aterrorizó a una ciudad entera durante los años 29 y 30 y curiosamente ni su mujer sospechaba que tras esa apariencia de persona apocada, simpática, amable, vecino de Düsseldorf, empresario dueño de una floristería, miembro respetable del sindicato, pues albergaba dentro de sí semejantes impulsos tan aberrantes y tan anormales, ¿no? Esto fue reflejado muy bien en la película, en la obra maestra de Friesland también, que fue rodada por aquel entonces, ¿no? Como... Sí, un año después aproximadamente de que se le atrapara. Exacto, un año después de que se le atrapara y su posterior ejecución, y cómo esa ciudadanía estaba completamente desquiciada, aterrorizada y bueno, pues como en otros casos de otros asesinos, hemos visto que puso el límite a una ciudad. Porque además no solo por el número de muertos, sino incluso por la forma, era especialmente brutal. Sí. De todos modos, de eso hablaremos muy prontito porque le preguntaremos sobre el modus operandi y todo eso. Vamos a ver lo primero de todo, los datos concretos de Peter Kürten. Nombre: Peter Kürten. Lugar y fecha de nacimiento: Mulheim, 26 de mayo de 1883. Lugar y fecha de ejecución: guillotinado en la prisión de Klingelput, 2 de julio de 1931. Número de asesinatos: 9 consumados, 7 fallidos. Apodo: el vampiro de Düsseldorf. Lugar de los crímenes: Düsseldorf, Alemania. Perfil criminal: asesino, sádico, pederasta, violador. Al igual que nos ocurría con Henry Lee Lucas, el asesino al que estudiamos en nuestro programa anterior, las cifras de víctimas son solo orientativas, porque lo cierto es que en esos años quedan un montón de cadáveres sin identificar y tampoco algunos de ellos se pudieron vincular directamente a la acción de Peter Kürten. Sin embargo, él hasta el último momento defendió que había todavía más víctimas. Sí. Antes, bueno, perdona, dime. Sí, iba a decir que al final le condenaron por 9 asesinatos y 7 intentos de violación o de asalto. Le condenaron a 9 penas de muerte, y con la primera fue suficiente. Quiero decir, fue guillotinado y no hizo falta, lógicamente, para penarlo a este hombre, pues el buscar más cadáveres, aunque él sí que llegó a relatar y narrar fechorías y hechos que generalmente no podía haber sabido más que en caso de haber sido él propio el ejecutor o presenciarlo. ¿Arrepentimiento o recreación? Porque cuando uno confiesa sus crímenes lo puede hacer por esas dos razones, porque realmente se arrepiente y quiere confesar, o dos, por una recreación interna, por auténtico placer ante la obra hecha. ¿Qué opinas? Yo creo que hay, lógicamente, existen esas varias posibilidades, esas dos y otras más. En el caso de Kürten, era un hombre que era un sádico, ¿no? Entonces disfrutaba... Especialmente alarmante el hecho de que sus víctimas fueran muchas veces menores, fueran niñas. Hablando de menores, y como hemos hecho ya en muchas ocasiones, vamos a estudiar ahora a través de César la infancia de este tipo, ¿no? Cómo es posible o cómo se llega a tener una terrible tendencia como es la de abusar sexualmente y asesinar a niñas y adolescentes. ¿Hay algún secreto oscuro en su pasado, en su infancia? Pues sí, como el 100% de los asesinos en serie tienen experiencias de maltrato psicológico. El padre era alcohólico, maltratador y violador,
y de hecho fue encarcelado por incesto. Y este antecedente, que hemos visto cosas parecidas en otros asesinos, tenemos que ver cómo afecta a ese desarrollo, ¿no? A ese desarrollo de, que hemos dicho otras veces, de ese niño, ¿no? Esas neuronas del cerebro del infante, cómo no llegan a realizar las conexiones necesarias, ¿no? Para que el desarrollo de su sistema emocional, y que eso le produce una tara irrecuperable, ¿no? De que de aquel momento en adelante posiblemente pues le afectará a su forma de relacionarse con las personas el resto de la vida. Como hemos dicho en ocasiones, ¿verdad? Ese tipo de inconvenientes no son definitivos, en el sentido de que hay personas que frente a una infancia desgraciada sí que tienen recursos para poder llevar una vida más o menos normal, ¿no? Sí, pero esa ausencia de creación de un vínculo sano, eso es un hándicap, como digo, en la mayoría de las ocasiones insalvable para una madurez emocional, ¿no? Entonces sí que a lo mejor se puede compensar de muchas maneras, ¿no? Se puede compensar, ¿no? Pero ya esa falla primaria, ese defecto primario ya de nacimiento, en cómo se forja esa mente, pues lo arrastras toda la vida, ¿no? Entonces este chico, pues vemos cómo este padre, que posiblemente fuera un psicópata, ¿no? Determinó que él fuera otro psicópata, ¿no? O sea, por dos vías, ¿no? O sea, él era un psicópata de segunda generación, como hemos visto en otros casos, ¿no? Por la vía de los genes, porque sí que hemos dicho que sí que hay ingredientes, rasgos específicos de personalidad que se pueden heredar a través de los genes, como puede ser la impulsividad, pero también por la misma educación que puede dar una persona anormalmente... una persona con una personalidad normal, lógicamente, forja una personalidad normal en sus hijos, ¿no? Y este es el caso de... el caso contrario. Bueno, es el caso de Peter, ¿no? De Peter, por eso ya nos encontramos a edades precoces, como los 9 años, pues experiencias, bueno, este chico pues contaba con la tríada homicida que hemos comentado en otras ocasiones, con enuresis nocturna, maltrato a los animales. De hecho llegó a trabajar en una perrera y llegó a disfrutar torturando a los animales, y por supuesto piromanía, que también, como en el caso de Henry Lee Lucas. Síntomas muy claros, ¿verdad? Que ya anuncian, sí. Es una especie de crónica de la muerte anunciada. Sí, y bueno, hoy que que hemos puesto nombre a lo que es el maltrato entre escolares, pues digamos que incluso a los 9 años tuvo experiencias de bullying, en el cual pues realizó intentos graves de ahogamiento de compañeros suyos, de niños. Eso ya anunciaba algo, sí. Algo serio. Es la tragedia, ¿no? de ver a los asesinos. Nosotros muchas veces, desde nuestro punto de vista de ciudadanos normales, entre comillas, vemos a los asesinos como auténticos monstruos, sobre todo, ¿no? Y en ocasiones la visión de los psiquiatras, de los especialistas, nos indican que son personas que a lo mejor no han tenido la libertad de elegir a dónde llegar, porque ya fueron marcados desde pequeños, con los matices que imagino que un profesional como tú tendría que hacer al respecto en esta afirmación. Claro. Más tarde, a medida que iba entrando en la adolescencia, comenzó con los robos. Al principio era sobre todo un ladrón, fue condenado a cumplir condena en reformatorio por robo, y como en otros casos también, los reformatorios no sirvieron para esa rehabilitación emocional, sino más bien sirvieron para una reeducación conductual, en la cual no hay un cambio profundo, porque eso ya es imposible, de emociones, y sí que hay un cambio en aprender a fingir, aprender a mentir y aprender a engañar para que no te cojan. Aprender a hacer el mal, básicamente. Exacto, aprender a hacer el mal, si podemos decirlo Vaya así. con las instituciones sociales. Antes de continuar, vamos a ver ahora el vídeo donde hacemos ese recorrido ya tradicional de la trayectoria y los crímenes de cada uno de los casos que estudiamos. En este caso, el vampiro de Düsseldorf. La vida de Peter Kürten, bautizado como el vampiro de Düsseldorf, fue una constante de muerte, asesinatos y sadismo durante unos 40 años. Peter Kürten nació el 26 de mayo de 1883 en Mulheim, Alemania. Al parecer, su padre era alcohólico y solía dar tremendas palizas a cualquiera de sus 13 hijos. Desde muy joven, Kürten comienza a perder el control de sus impulsos sádicos. El 29 de septiembre de 1925 viola a una mujer, Ida Ruther, y la mata a martillazos en un bosque a las afueras de Düsseldorf. El mismo destino sufriría Elisabeth Dorrier el 12 de octubre del mismo año. El 25 de octubre ataca a 2 mujeres con un martillo. El 7 de noviembre desaparece Gertrude Albermann, una niña de 5 años.
2 días después, un periódico local recibe una carta con un mapa indicando dónde encontrarla. La niña aparece en dicho lugar estrangulada y apuñalada unas 35 veces. En 1930 proseguían los ataques con martillo y estrangulaciones, haciendo que toda una ciudad se sintiese impotente a la hora de detener a este asesino. Sin embargo, Maria Budlik, una víctima superviviente, permitiría identificar al vampiro de Düsseldorf y el fin de este asesino sádico se precipitaría. Consciente de que la policía lo buscaba, Curten se pasó por su casa a visitar a su esposa y recoger sus cosas. Poco después, decide contarle a su esposa lo ocurrido con Maria Budlik y ella se desespera, pues se ve perdida, desempleada y con su esposo en la cárcel. La esposa le amenaza con su... Otra faceta aparte del auténtico crimen, ¿no? Una cosa es el placer que se experimenta cuando se mata, cuando se tortura, y otra cosa es disfrutar de la generación, ¿no? Claro, del pánico, del ¿no? pánico en la población. Sí. Es como un doble juego. Ya que sacas el tema, te pregunto, ¿no? Otros asesinos famosos que generaron ese clima de pánico, como Jack el Destripador, sí que demostraron una cierta apetencia del desafío, del juego, en ese placer, como Jack cuando mandaba las cartas a la policía diciéndoles no me cogeréis, voy a seguir matando. Pero Peter Kürten, aunque sí que es cierto que su osadía en el escenario del crimen ya implica una cierta, digamos, apetencia por el juego, no llegó tan lejos, ¿no? No. Bueno, en algún caso sí que mandó alguna nota, ¿no? Pero ese juego de notas, como también hubo en el Estrangulador y de cartas de visita, ¿no? Como hubo en el Estrangulador de Boston, en el caso de Jack el Destripador, no fue tan claro y tan manifiesto, ¿no? Vale, y en cuanto al modus operandi, me has dicho ya el escenario, cerca del lugar donde vivía. Pero ahora cuéntanos, igual que hemos estudiado otros que cogían el coche, que íbamos, ¿cómo se organizaba Peter Kürten? Ya, pues esto era una persona pues que desde luego la presentación que hacía, su imagen desde luego no era intimida, era afable y para nada, incluso las víctimas que se le escaparon, que fueron unas cuantas, por eso hay un modus operandi un tanto defectuoso, ¿no? Pues dijeron que era un hombre que aparentemente pues muy agradable, ¿no? Bien vestido, con una presencia de persona de negocios y que seducía a niñas o a jovencitas o a veces a caballeros. Bueno, seducía, quiero decir, tenía suficientes habilidades sociales como para llevarlos a un sitio. En ocasiones intentaba mantener relaciones sexuales y le bastaba con eso, pero la mayoría de las ocasiones no. La mayoría de las ocasiones llegaba al asesinato, el asesinato generalmente con arma blanca, pero distinto tipo de arma blanca. Eran cuchillos, eran tijeras, a veces estrangulaba, otras veces golpeaba con un mazo o con un hacha. Y bueno, luego ya hablaremos de lo que hacía con los cuerpos. El caso es que cuando hablas ahora de lo que hace a las víctimas, y eso que luego entraremos en esa pregunta, me ha traído a la memoria el caso de Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov, porque él en su biografía se contaba que intentaba mantener relaciones sexuales, no lo conseguía y descubrió un día que accidentalmente hizo sangre a la otra persona y la mera visión de la sangre provocó en él una excitación suficiente para consumar. Me imagino que el caso de Peter Kürten como sádico también van por ahí los tiros, van por ahí que los la presencia de la sangre... Van por ahí los tiros y de hecho ese primer crimen así de asesinato de una niña y de excitación consecuente, pues fue un poco oportunista. Él tampoco iba pensando matar a la niña. En un robo se encontró con la oportunidad, mató a la niña, tuvo relaciones con el cuerpo y la verdad es que fue una experiencia pues sin precedentes, la cual quiso repetir. Y ahí está el comienzo de un asesino en serie sádico. Ya uno ya no puede renunciar y ya sabe que necesita eso para su satisfacción sexual y a partir de ahí tiene que buscar materia prima para satisfacerla. Claro, varios crímenes próximos en el tiempo, en circunstancias brutales, faltó poco para que ya en la ciudad se generara el clima que hemos dicho antes de auténtico pánico, ya de la inseguridad. Cuéntanos cómo vive este clima una persona que vive en una ciudad donde se respira así. Es decir, ponte en la mente, como profesional, en la mente de uno de los ciudadanos que vivían en Düsseldorf en tiempos de Kürten. ¿Cómo se experimenta? Sí, pues imagino que con miedo salir a la calle, ¿no? Sobre todo las personas más vulnerables pues temerían salir a la calle. Incluso había declaraciones pues que hacían un cierto retrato robot. La gente se imaginaba un monstruo, sin embargo el perfil no coincidía. O sea, un monstruo que asustaría. Como ellos estaban asustados, pues se imaginaban a alguien verdaderamente temible y desde luego no era así.
y imagino que pues se replegaban, intentaban, no, las niñas sobre todo, que eran las máximas, frecuentemente las víctimas, y las mujeres, pues intentaban no ir solas, y bueno, la policía se desplegó progresivamente más, y fue un poco como el caso de Chikatilo, o el estrangulador de Boston, el Rostov, o el Jack el Destripador, Claro. el despliegue policial, ¿no? Tuvo mucha suerte este hombre, de todas maneras, por lo que tengo entendido, ¿no? De la forma en que varias veces dejó escapar, o se le escaparon, y varias veces pues dejó bastantes huellas, y la policía llegó a imputar esos crímenes a otras personas, y llegó a tener suerte, ¿no? Se habla de que tuvo suerte porque, estando en un sitio tan limitado, haciendo lo que hizo y dejando tantos cabos sueltos. Pero claro, es que el clima de paranoia favorece las meteduras de pata. Claro. O sea, el miedo se convierte en paranoia, ¿no? Entendamos la paranoia como un miedo a que me hagan daño, ¿no? Digamos, se pierde esa prudencia, lo que es un miedo normal, se convierte en pánico, y entonces ya empiezas a ver fantasmas por todas partes, ves fantasmas y monstruos, que de por sí el estar paranoico ya supone un problema, porque ya no es un miedo prudente, ¿no? Ya es un miedo imprudente que a veces te obliga a ser agresivo, insolidario, incluso te lleva a pasar lo peor de lo que deberías pasar. O sea, que hay que ver, la escalada de miedo es peligrosa, ¿no? O sea, hay una franja importante que es entre tener preocupación, tener ansiedad, tener prudencia, y luego lo que es ya el pánico y la paranoia, ¿no? Que eso no ayuda a nadie. ¿Y cómo la combates, César? Imagínate tú en ese momento, en esa ciudad, con un cargo de responsabilidad frente al asunto del criminal. Sabes que se está despertando un clima general de pánico que tienes que combatir. ¿Qué haces? La pregunta es cómo la creas, porque realmente no la crea el asesino, la crean los medios, ¿no? Y esos mismos que las crean, pues deberían saber cómo las crean, ¿no? Claro, el sensacionalismo y todo esto. Realmente esto llegaría a subar. El boca a boca influye, pero hoy en día, mucho más que el boca a boca, influyen los medios de comunicación, ¿no? Y eso lo estamos viendo hoy en día cada vez más. De la misma forma que no tenemos miedo a lo que no vemos, ese es el mecanismo típico de negación, que es el mecanismo también del olvido, ¿no? Que quiere decir, y de represión, que quiere decir que yo ante algo que me asusta o que me da miedo me tapo los ojos y entonces ya no me da miedo, ¿no? Quiere decir, la consciencia es lo que altera esa intensidad del miedo, ¿no? Entonces hay que distinguir entre lo que es una información que me hace ser consciente pero no me pone en pánico, y una información extremista, sensacionalista, que lo que hace es que yo de una forma, lo pase innecesariamente mal y tome una serie de medidas exageradas, ¿no? Y eso es obstrucción, eso obstruye, aparte de lo mal que obstruye la justicia y obstruye la policía, ¿no? Entonces, el remedio tiene que venir precisamente de la forma que se informa al público en general. Lo vas a tener complicado, porque no nos engañemos, cuando uno crea un clima de tensión, de miedo, el anuncio simple de un nuevo crimen desata descaradamente las ventas y las tiradas de los periódicos. Es decir, no hay cómo hacer la prueba. Es decir, si la gente está tensa y tiene miedo y se anuncia un nuevo crimen, se van a vender muchos más periódicos. El miedo vende, ¿no? Efectivamente. Y lo que dijimos en el caso de Jack el Destripador, no fue en el caso de estrangulador de Boston, que también se dispararon las ventas de puertas blindadas y de... Efectivamente. Y yo creo que los americanos entienden muy bien eso, ¿no? La paranoia americana, como todo lo que supone el comercio de la autodefensa. Son expertos en crearla y en utilizarla para fines políticos. El miedo vende en este caso. Antes de continuar, porque hemos llegado a un momento muy interesante, vamos a hacer una breve pausa para publicidad y enseguida continuamos. Hasta ahora. Estamos en Depredadores, así que voy a emplear términos cinegéticos. A ver, César, ¿cuál es la presa favorita del vampiro de Düsseldorf? La presa favorita parece ser que es mujer, era de preferencia heterosexual, y niña. Y yo imagino que lo de niña también porque era más fácil, ¿no? Hacerse con una niña, engañarla y luego someterla, porque uno de sus móviles era el control
y entonces era más fácil porque de hecho se le escaparon varias mujeres, ¿no? Y sí que mató a algún hombre a martillazos, creo, pero ese es el tipo de víctima que yo creo que él buscaba, ¿no? O sea, como presa, y ese era también un poco el fetiche que él tenía de hacerse con el cuerpo de una mujer, ¿no? Que según parece tenía grandes dificultades para hacerse con el cuerpo de una mujer de otras formas, ¿no? Y su recurso era, por tanto, abusar del débil. Claro, es de esos asesinos eso que despersonaliza, bueno, al convertirlos en presas o en objetos a sus víctimas, ¿no? Es su perfil ideal, claro. Así la sumisión es mayor y el sádico disfruta más con ese dominio. Cuéntanos, pues, en qué se traduce ese dominio. Una vez que tiene la víctima escogida, una vez que, según su modus operandi, la coge y la lleva a un lugar donde pueda pues, llevar a cabo sus apetitos, cuéntanos exactamente qué sucede después. Sí, pues yo he visto que hay varios modus operandi, porque a veces es eso, pues parece que se excita con la violación y parece como que entonces le perdona la vida a la abusada, ¿no? Eso ha ocurrido varias veces. Y otras ocasiones, sin embargo, disfruta y sádicamente acribillando a puñaladas, golpeando hasta la muerte, estrangulando. O sea, sí que en los cadáveres hay testimonio de que hay un disfrute sádico, igual que también hay testimonio de homicidios necrófilos, quiero decir, de disfrutar sexualmente tras la muerte, ¿no? O sea, que también eso lo vemos. E incluso, y lo que dio nombre a su apelativo, ¿no? al vampiro de Düsseldorf, había testimonios de que había bebido sangre, como así él lo confirmó. Eso también tiene un impacto social grandísimo, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar, porque por lo visto, cuando uno repasa la documentación de los crímenes, es difícil encontrar algo que haga verdadera alusión al término de vampirismo. Sus crímenes, por brutales, en principio no ofrecían una idea de vampirismo, pero sin embargo, tú dices que sí que en algún caso llegó a beber sangre de las víctimas. Sí, sí, eso está comprobado, incluso en los testimonios que hizo en sus declaraciones posteriores a su detención con el famoso psicólogo de aquel entonces alemán, Berg, con el cual se sinceró y le llegó a explicar sus sensaciones, sus vivencias y lo que disfrutaba con la sangre, con el sabor de la sangre, con el tacto de la sangre, con el ruido de la sangre. O sea, sí que era un perverso, un parafílico, vampiro. O sea, ¿esa sería la explicación psiquiátrica del vampirismo? La explicación psiquiátrica pues es otra parafilia, como puede ser el canibalismo. De hecho, viene a ser más o menos lo mismo, ¿no? Es la forma más regresiva de querer, ¿no? Que es la forma del bebé. El bebé es un vampiro. Además, eso tenemos que recordarlo en el 150 aniversario del nacimiento de Freud. En la fase más precoz, el bebé es un vampiro de la madre, ¿no? De hecho, se alimenta de los fluidos de la madre, ¿no? Y esa es la forma de amar y de querer más antigua, ¿no? Del ser humano, y por supuesto que luego debe ser desarrollada y debe ser evolucionada, y en este caso no. Este hombre se quedó, como en casi todos los parafílicos, con una sexualidad muy regresiva, muy primitiva, y muestra de ello es ese vampirismo que además queda también de forma mitológica en nuestra cultura. Por una parte con miedo, pero por otra parte eso como muestra del máximo cariño y la máxima comunión con otra persona. Quiero decir porque incluso la Iglesia católica maneja este tipo de mitos en la Eucaristía, ¿no? de beber la sangre y comer el cuerpo, que no dejan de ser mitos caníbales y vampíricos, ¿no? Y que para nosotros le damos, en ese caso, algo, una connotación buena, porque para nosotros los católicos, pues es ingerir el cuerpo de Cristo y es el amor de Cristo Claro, porque hay una connotación simbólica, es decir, allí los apóstoles nunca llegaron a hacer esas palabras reales, era una simbología. Sí. De todos modos, también en el vampirismo nos encontramos con una cierta connotación sexual. De hecho, Drácula de Bram Stoker es solo una muestra más de leyendas vampíricas donde el tono sensual, el tono erótico está muy presente. Eso quizás estaría más en relación con vampirismo y sexo. Es que lo que vemos en la sexualidad regresiva se junta lo que es agresividad con erotismo, con sexualidad, ¿no? Y en la sangre, pues eso, en la transmisión de fluidos y la sangre, pues hay esos dos componentes casi siempre.
una vez que hemos ya hablado sobre cómo captura a las víctimas y lo que les hace, como siempre, sin entrar en demasiados detalles, aunque ya lo has adelantado un poco en otras de las cuestiones, por la forma de actuar nos encontramos ante un asesino que podría catalogarse de organizado o desorganizado. Porque por un lado actuaba cerca de su casa, por otro lado, si no le pillaban, has insinuado antes que a lo mejor era más por suerte que por su propio... Sí. Cuéntanos, ¿es Sí. entonces caótico o no? ¿O es Hombre, organizado? caótico no, tampoco es un asesino emocional, desorganizado. Sí que tiene cosas de desorganizado, por ejemplo, pues lo que hemos dicho, el que no saliese de un determinado lugar, pero sí que es planificado, lleva su kit de hacer daño a los demás. ¿Cuál es su kit? Bueno, pues lleva las armas blancas, ¿no? Martillos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tijeras, cuchillos para estrangular. Entonces, también luego, pues dentro de su planificación, pues estaba el volver a la escena del crimen y el recrearse con el espanto de los testigos. Y por otra parte, pues también, lógicamente, le permitía vivir en su propia ciudad el tener una doble personalidad. Su máscara de familia funcional, de cabeza de familia funcional, de esposo, de dueño de un negocio, de persona respetable, ¿no? O sea, como en el caso de Gacy, como en el caso de Bundy. Las típicas dobles vidas. Las típicas dobles vidas, claro, que te permiten... así Henry no tenía una doble vida, ¿no? Pero Henry era itinerante, ¿no? Por cualquiera que lo veía, pues bueno, no le asustaba, pero sí que era una persona bastante poco recomendable. Sin embargo, este, al revés, sería pues igual que el caso de Bundy, ¿no? Que era el yerno deseado por cualquier suegra, pues Claro. este pues también era una persona pues agradable con la cual encontrarse en el ascensor. Tú mismo nos has dicho muchas veces que psicópatas son auténticos expertos en fingir. Averiguan lo que la sociedad pide de ellos y dice, de acuerdo, ¿quiere esto la sociedad? Pues yo les doy esta apariencia, para que no me molesten y que yo, digamos, que puertas adentro pueda satisfacer mis auténticas apetencias. Entonces, ¿por qué hace eso Peter Kürten? ¿Le compensa? Lo digo porque si a él le excita la sangre, tiene que matar. ¿Puede convivir con esos remordimientos, si es que los tiene, de saber que cada X tiempo va a tener que matar para poder satisfacer sus apetitos? Con respecto a por qué lo hacía, remordimiento parece que había poco. Debía haber algo, por lo que luego hablaremos, ¿no? Algo de culpa, remordimiento, sobre todo con algunas personas determinadas. Con sus víctimas no, pero con algunas otras personas que él quería un poco sí que debía haber un cierto remordimiento. Él declaró como justificación que quería vengar las injusticias, ¿no? Que le habían hecho la vida, Dios en general, la sociedad con él, ¿no? Porque realmente había tenido muy mala suerte, y esa fue la declaración que hizo, ¿no? Que sale en los libros, ¿no? y que es la que hacen otros asesinos, ¿no? Que realmente están resentidos con la sociedad, lo hemos visto también en otros asesinos. Pero luego también está pues, el móvil del poder, ¿no? O sea, las dos cosas que realmente le ponían, ¿no? Que era un asesino hedonista y que buscaba el control, ¿no? El hedonismo a través de ese placer sexual sádico, y luego la sensación de poder y control de su víctima, ¿no? Que eso ya son móviles, esos realmente son los móviles inconscientes o los móviles pulsionales, y el otro sería ya la justificación, ¿no? de la sociedad me ha hecho esto a mí, pues a ello se le devuelve a la sociedad, ¿no? Y sí que es verdad, en parte, que la sociedad, desde luego a través de su familia, no había tenido él mucha suerte, y que le puede quedar esa sensación, ¿no? de ahora os vais a enterar lo que es sufrir, pero en el fondo, desde luego, estaba esos impulsos totalmente aberrantes, y que él era incapaz de conducir o reconducir en otra cosa, ¿no? Hay un aspecto que siempre me intriga cuando estudiamos casos como el presente, y es la relación de los asesinos con sus familias. Hemos visto casos en los que el asesino acababa haciendo daño a sus propios familiares, pero por ejemplo tenemos el caso de Peter Kürten, el vampiro de Düsseldorf, que no, pues con su mujer, y además si nos acordamos había otros asesinos que también, por ejemplo el estrangulador de Boston, Sí. que también tenía su propia familia y que era capaz de matar y luego llegar a casa y abrazar a sus niñas. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué hace daño a unas personas y al mismo tiempo es capaz de mantener una relación absolutamente civilizada con otras? ¿Qué se esconde ahí? ¿Cariño familiar? Porque pensaba que no tenían sentimientos los psicópatas. Sí que parece que la mente de Kürten estaba disociada, y sí que había un Kürten bueno,
Y yo creo que ahí sí que el hombre tenía buenos sentimientos al respecto de su mujer. El otro día hablamos de una relación emocional correctiva, ¿no? Pues si tienes una buena mujer, ¿no? Y si realmente puedes llegar a tener una fuerte relación sana, pues puede llegar a corregirte algunas lagunas y algunas malas experiencias del pasado, ¿no? En este caso hubo una corrección parcial, porque digamos que estaba el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la mitad de este sujeto pues era un aparentemente buen marido. De hecho su mujer fue la última también, fue la última en enterarse bueno, fue la primera en enterarse en decirlo, pero quiero decir que estaba tan desorientada como el resto de los vecinos con respecto a quién podía ser el vampiro de Düsseldorf. Pero es que son auténticos artistas, te lo pregunto porque ¿cómo es posible convivir con tu mujer, estar matando gente y que tu pareja jamás sospeche ni lo más mínimo? Hay que ser un auténtico genio a la hora de las coartadas, a la hora de todo, ¿no? Sí. Ni una mancha, nada, ningún rastro que le incriminara. Porque no estamos hablando de salvar la papeleta una vez, estamos hablando de que convives con una persona y durante años es capaz de mantener perfectamente la tapadera. Hay que ser muy convincente, y tan convincente que incluso uno puede llegar a creérselo. Es el caso de la doble personalidad, ¿no? De lo que también hipótesis que también se barajó en el estrangulador de Boston, ¿no? De que él mismo, pues digamos que funciona como una persona y cuando está funcionando como marido y como amante marido y buena persona, pues se lo cree. Y luego, pues en determinadas circunstancias o en determinados momentos, pues hace una especie de transformación y se convierte en otra cosa, ¿no? Porque es que se transforma porque realmente él mismo, hay una conversión, ¿no? Porque lo que está claro es que en este caso su mujer, bueno, así como en otros casos quedaba la duda de que sus acompañantes pudieran ser partícipes, cómplices, en este caso parece claro que su mujer fue sorprendida. O sea, cuando le confesó que le estaban buscando a la policía por violación y que tenía que huir, porque entonces su mujer le dijo que si él le abandonaba, ella se suicidaba. Él no lo pudo resistir, esa amenaza de su mujer, con lo cual la quería, ¿no? O sea, él no podía soportarle el daño. O sea, la amenaza de su mujer fue matarse. Imaginaos que este hombre es un terrible asesino y no podía resistir una amenaza de muerte por parte de su mujer. Paradoja. Con lo cual su mujer era otra cosa, su mujer sí que era una persona. El resto de víctimas no eran personas, ¿no? Eran objetos, ¿no? Eran objetos y cuerpos, ¿no? Porque lo que hablamos del asesino sádico, el homicidio sádico es un proceso para conseguir cuerpos, ¿no? Y esos cuerpos ya no son personas, ¿no? Y en este caso su mujer sí que era persona y tenía los derechos de la persona y a él le producía los sentimientos de empatía normales que deben producir, con lo cual él lo que hizo, en vez de matarla o de irse, hizo justamente lo contrario, de reparar el daño. Y lo que hizo fue confesar a su mujer que él era el vampiro de Düsseldorf y que le dijo, mira, la forma que voy a tener de reparar todo el daño que te he hecho es que cobres la recompensa, que vayas a la policía, les digas dónde encontrarme, ahí estaré yo, y que me detengan, y que entonces eso y así lo hizo. Lo hizo. Así lo hizo. O sea, por eso digo, el final es un final, entre comillas... Caballeresco. Sí, caballeresco, romántico. Es un final absolutamente romántico, es cierto. Claro, con lo que me estás contando, la pregunta que yo le hago ahora a César es complicada, porque si te pido tu diagnóstico para un juicio, es que me estás contando tal cantidad de cosas, ¿cómo puedes hacer una valoración general de este hombre? O de este hombre o de lo que haya dentro de él, porque es complicado. ¿Qué dirías a un tribunal, a un jurado? Pues que este hombre sí que tenía pues dos caras, pero lógicamente loco para no percibir la realidad, tampoco era loco para poder manejarse bien en el día a día, entonces lo que le fallaba era su moralidad, ¿no? Sus sentimientos, ¿no? Pero sus sentimientos además solo con algunas personas, ¿no? Entonces nos estamos encontrando pues con una patología crónica circunscrita a fallas en la personalidad, pues lógicamente que es un trastorno de personalidad y como otros casos hemos visto los trastornos de personalidad pues sí que tienen capacidad de elegir, de comprender lo que hacen y por supuesto son responsables ante la ley, y son castigables ante la ley por lo que hacen y se les debe castigar. Hombre, desde luego, Peter Kürten no tuvo muchas opciones. Fue guillotinado, fue ejecutado a muerte. Una pregunta más. Por lo visto, claro, fruto del sensacionalismo con el que se llevó a cabo todo, no diré el proceso, sino
toda la fase anterior, cuando se le buscaba y se le intentaba detener e identificar. Por lo visto, lo que es el propio juicio siguió un poco esa pauta de sensacionalismo, porque también fue un poco... bueno, o sea, he leído cosas que me recuerdan mucho a la estética del Silencio de los Corderos, en cuanto a... El Silencio de los Corderos en cuanto a llevarlo en una jaula, ese tipo de cosas. Ah, sí. ¿Qué nos puedes contar a eso? Es decir, eso lo pedía el público. ¿Qué ocurrió allí? Claro, pues es que cuando hay tanto juego con la opinión pública, ¿qué es lo que pide la gente? ¿Qué es lo que piden los votantes? ¿Qué es lo que sufra, ¿no? Que se utilizan. Bueno, ya para terminar, te voy a preguntar sobre el fenómeno de imitación. ¿Un asesino que consigue semejante repercusión Sí. puede servir de imitación, igual que ocurre con otro tipo de trastornos o de tendencias como el suicidio? ¿Puede ser que sirva de modelo a otras personas con patologías? Desgraciadamente sí. El modelaje es uno de los procesos por los que el ser humano aprende, aparte de por la experiencia, por los modelos. Y esos modelos los creamos en la observación y los creamos a través de la información, ¿no? Una cosa muy importante que se me olvidó decir, pero que es un dato curioso y pintoresco, cuando se iba a guillotinar a Curten, una de sus últimas narraciones fue que esperaba, como último disfrute, como último placer, llegar a oír el ruido de su sangre brotar cuando la guillotina le devanase el cuello. O sea, y nos podemos entonces entender eso, lo enfermo que era este hombre, lo parafílico que era este hombre, quiero decir, ese disfrute, ¿no? Ese disfrute incluso con su propia ejecución, ¿no? Que eso, pues bueno, habla de un masoquismo también, ¿no? Y de que más allá del miedo que le podía dar la muerte, era capaz incluso de encontrarle un cierto gusto a ese momento de su guillotina. Esa exageración tan tremenda de la perversión recuerda a un asesino del que todavía no hemos hablado en este programa, Albert Fish, americano, asesino de niños, también medio caníbal, que cuando iba a ser ejecutado en la silla eléctrica, él mismo reconoció que le excitaba la idea de esa descarga final, como muestra máxima del dolor, un dolor hasta la muerte, ¿verdad? Sí, sí, pues eso hablamos de las parafilias, hay un disfrute sádico y masoquista, y generalmente el sadismo y el masoquismo parece lo contrario, pero viene a ser dos caras de la misma moneda, y todos los sádicos generalmente tienen un componente masoquista y todos los masoquistas suelen tener un componente sádico, ¿no? Y en este caso, que sobre todo tenía más importancia lo sádico, pero también era una persona que probablemente pues disfrutaba con el dolor, con su propio dolor, no solamente con el de los demás, sino con el suyo propio. Hasta ese momento hasta ese extremo lleva su enfermedad, incluso pudo llegar a disfrutar con su condena y con ese tipo de cosas, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? A la vista de lo que ocurrió con el caníbal alemán en Internet, quién sabe, a lo mejor este tipo de asesinos hoy día podrían conseguir el consentimiento de sus víctimas, buscarlas por Internet. Un hecho absolutamente preocupante que habrá que reflexionar. Y con esto acabamos nuestro programa de esta semana. Agradecer como siempre a César su intervención para ayudarnos a entender cosas que de otro modo a nuestras mentes sería imposible de asumir. Tenemos que agradecer hoy a David Cámara, un seguidor que tiene también un interés documental en estos temas, que nos ha ayudado a conseguir pues, esa documentación. Y recordaros, por supuesto, nuestro correo electrónico, depredadores@ztv.es. Como siempre os comentamos, podéis enviarnos todo tipo de propuestas, comentarios e incluso ideas sobre nuevos temas. Muy buenas noches, muchas gracias por seguirnos y nos vemos la semana que viene.